¿Escuchamos la palabra? Amén. Bueno, gloria a Dios. Acompáñeme al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. ¿Jeremías qué era? ¿Qué era Jeremías? ¿Qué era Jeremías? Era un profeta de Dios. ¿Fue profeta porque él quiso? Ninguno. Dice, no, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser... No. Dios te escoge para una misión. Dios te toma para un propósito, ¿sí? Y a veces no es el mejor. En este caso, el de Jeremías no era el mejor, porque usted sabe que él estuvo preso en una cárcel pública. ¿Sí? Estaba expuesto en la calle como si usted en la puerta de su casa, en la calle, está en una cárcel y está expuesto a la vergüenza de toda la gente. Y este hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, hablaba lo que el Señor le decía que tenía que hablar. ¿Sí? Si usted ve al principio, el Señor lo tomó y él quiso evadir esta responsabilidad. Pero el Señor le dijo, a todo lo que te mande irás vos y le vas a hablar. ¿Sí? Y qué bueno que cuando Dios pone una palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cuando nos hace sentir algo que viene de parte de Dios, nosotros tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de parte de Dios para hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y en este caso, nosotros tenemos a Jeremías, que Dios lo había puesto para, de alguna manera, llamar la atención a la nación de Israel y entregar un mensaje. Yo quiero que usted me acompañe en el capítulo 33 de Jeremías. Y hay un versículo muy conocido en Jeremías que hoy ya lo estuvieron anunciando, que es el versículo 3, que usted lo tiene que conocer de memoria. 33:3, ¿qué dice? Ese versículo lo hemos usado para todo. Yo me acuerdo en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, teníamos las costumbres, éramos todos secos los pibes de la iglesia. Y cuando había un cumpleaños le regalábamos siempre uno de estos. No, esto no. Un señalador. Y le mandábamos Jeremías 33:3. O siempre algún versículo medio conocido, ¿vio? Y Jeremías estaba siempre a la orden del día. Y nosotros también hoy en día. Y lo usamos, ¿sí o no? Lo usamos. Y tenemos el conocimiento y sabemos por qué lo dice. Pero nosotros debemos entender, mi hermano, que cuando nosotros usamos la palabra, y esto no es un reto, por favor, ¿sí?, tenemos que saber que ese versículo está dentro de un contexto. Está dentro de una palabra. Está dentro de una información. Está dentro de un reto, está dentro de una profecía, siempre está dentro de un contexto. Y es bueno saber el contexto en el cual nosotros estamos dando el versículo. Y gracias a Dios por esta palabra, porque era una palabra que no la decía Jeremías, clama a mí. No era de parte de él la palabra esa, sino era de parte de Dios, que se la transmitía a Jeremías, para que Jeremías, ¿qué tenía que hacer? Transmitir a la nación. ¿Sí o no? Entonces, yo quiero leer con ustedes, ya que tenemos un poquito de tiempo, yo quiero que leamos hasta el versículo 14. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en esta situación de Israel? Y usted va a encontrar en diferentes momentos, o en diferentes situaciones, que dice, vino a mí palabra de Jehová. O si no, dice, así ha dicho Jehová. No se atribuye lo que está hablando en la palabra o en Jeremías, no se lo atribuye a él, sino que Dios le estaba hablando, ¿sí? Entonces dice acá, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez
estando él, acá dice, él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová es su nombre. Dice así la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad. ¿De qué ciudad? Es la que vamos a leer ahora. Era de Judá, pero también de Jerusalén. De las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Dios estaba diciendo que había escondido su rostro a causa de la maldad de la nación. ¿Y de qué nación estábamos hablando? De Israel. ¿Sí? Así que el mismo Dios que había tomado a su nación, ahora dice que había corrido su rostro y la había dejado para que las naciones de otras naciones pagaran, hicieran lo que nosotros vamos a ver acá. Pero dice el versículo 6, he aquí, es como que cambia el mensaje. ¿Me pueden prender este? He aquí, yo les traeré, dice, sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será para mí nombre de gozo, de alabanza y de alegría, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Qué está diciendo? Le está hablando a su nación. Ahora está cambiando, ¿sí?, el propósito. Después dice así el versículo 10. Así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombre y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, como los que estuvimos escuchando hoy. ¿Sí? Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganado por las manos de los que cuente, ha dicho Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, y escuche bien, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Hasta aquí nomás, porque ya después en el versículo 15 está hablando proféticamente acerca del nacimiento o la venida de Jesús. Mis hermanos, hasta el versículo 4, nosotros encontramos a una nación devastada, la nación de Israel. Una nación con problemas, una nación que había quedado vacía, quizás sin moradores andando por la calle, sin animales andando por la calle. Una nación que había sido devastada por el enemigo porque Dios lo permitió. Una nación donde estaba pasando diferentes situaciones por causa de su pecado. La nación de Israel. ¿Ustedes saben cuál era el mayor de los pecados? La mayor problemática de Israel
nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 2 de Jeremías. En el capítulo 2 de Jeremías, la palabra de Jehová ya empieza contando un poco toda la historia que estaba padeciendo Israel. Dice, porque, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. Me han dejado a mí, dice. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estaba diciendo Dios, me dejaron a mí que yo soy la fuente de ello. Me dejaron a mí que yo les traigo salvación. Me dejaron a mí que yo les puedo proveer de todo lo que necesita. Me dejaron a mí que yo los crié, que yo los creé. Me dejaron a mí que yo los saqué de Egipto con mano poderosa. Me dejaron a mí que yo lo establecí en una tierra que fluye leche y miel. Esta nación se había olvidado de Dios. Habían cambiado la fuente. Dios mismo le dice, ustedes me dejaron a mí. Y por causa de esto y de muchas cosas más, Dios los entregó. Dios los dejó como diciendo, me olvido. Y siempre Dios, de alguna manera, para hacerlo despertar a Israel, siempre ha usado una nación pagana. Nosotros vamos a ver ahí en Jeremías 21:10 lo que dice. Yo que estoy haciendo, mi hermano, introduciéndolos un poquitito a la historia, me gusta para que nosotros sepamos de lo que estamos hablando. 21:10 dice así la palabra de Jeremías, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En manos del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Israel estaba desierta por causa de que Dios había quitado el rostro, por causa de su pecado, por causa de haber dejado a Dios. Mi hermano, ¿es tan importante tener a Dios en nuestras vidas? ¿Es tan importante servir a Dios? ¿Es tan importante serle fiel un día que le hemos hecho pacto con Él para serle fiel? Usted sabe que toda la Argentina fue predicada el Evangelio. Usted sabe que Rosario, todos los barrios fueron evangelizados. Pero sin embargo, Rosario le dio la espalda a Satanás. Han cambiado la fuente. Y por causa de esa situación, yo entendí en mi espíritu, cuando leí esta palabra, que Rosario estaba en la misma situación. Lo han dejado a Dios. Nuestra nación entera lo dejó a Dios. Han cambiado su fuente, han buscado otra cosa, han retirado la vista de Dios. Mi hermano, la iglesia más grande se dice, la iglesia más grande de los que han sido predicados está afuera, sin congregarse. La mayor cantidad de personas que escucharon la palabra y que un día dijeron sí al Señor, está afuera, no está adentro. Eso es terrible. Y por esa causa, nosotros como nación estamos padeciendo lo que padecemos. Por esta causa. Y yo cuando leí este capítulo, dije, esto es lo que está aconteciendo en nuestra nación. Esto es lo que está aconteciendo en Rosario. Parece que estuviéramos desiertos, porque a veces hay gente que no quiere salir a la calle por temor. Y no estoy hablando por el virus. Estoy hablando por el temor de que le puedan robar y de que le puedan hacer algo. Usted escucha al informativo al mediodía y dice, este lugar es tierra de nadie. Es una tierra liberada, es un barrio liberado. Y en cada lugar de Rosario está pasando eso. Ya no sé si ya alcanzamos los 50 y pico de muertos en la ciudad de Rosario. Esto es tremendo. ¿Cuál es el problema? Me han dejado a mí, dice el Señor. Me han dejado a mí, dice el Señor. Por eso la palabra, cuando nosotros usamos el versículo 3 del 33, dice, clama a mí. ¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es el detonante para que Dios vuelva a traer vida a esa ciudad? Era el clamor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder. Porque el pensamiento de Dios hacia su nación era un pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Nosotros podemos ver esto en Jeremías capítulo 29 y tenemos tantos versículos, mi hermanos, de la restauración de Israel, del pensamiento que tenía Dios hacia Israel. Dice el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios. Y el pensamiento es un pensamiento de paz y no de mal. Yo no les quiero hacer daño, pero ustedes se han alejado de mí. Yo los quiero bendecir, pero ustedes no quieren. Ustedes no quieren permanecer en la fidelidad. Dice, para darles el fin de lo que esperan. Pero Dios, a través de Jeremías, le decía proféticamente, entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice Dios? Yo los oiré. Entonces, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Constantemente Dios le hablaba. Y esta era la respuesta, este era el camino. ¿Cuál era el camino? Volverse a Dios. ¿Pero a través de qué? Del clamor. Del clamor. Mi hermano, hay poder en el clamor a Dios. Por eso acá le decía a Jeremías, decile a mi pueblo, clama a mí, porque yo te voy a responder. ¿A quién le estás clamando? ¿Qué hay en tu corazón? ¿A quién le estás hablando? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca para no encontrar respuesta? ¿A quién te estás dirigiendo? Nación Argentina, ciudad de Rosario, barrios de la ciudad de Rosario, ¿a quién están clamando? Vamos a hilar más finito. Pueblo de Dios, ¿a quién le estamos clamando? ¿En quién estamos esperando? Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero ¿saben qué? Hay a veces que la iglesia espera ser enseñado en cosas grandes, en revelaciones grandes, o lo que nosotros necesitamos, pero nunca clamar. Nos cuesta tanto clamar. La nación necesita clamor. La nación necesita ser enseñada en el clamor y en la búsqueda. Y esto solo nosotros lo podemos hacer. ¿Saben lo que es clamor? A veces pensamos que solamente es una oración. Clamor es grito o voz que se emite con vigor y esfuerzo. Cuando ya uno no da más, se trata de esforzar, de gritar y decir, Dios, necesito tu respuesta. Necesito piedad, misericordia para nuestra nación. Necesito misericordia y piedad para mi familia. Se emite con vigor y esfuerzo. Estruendo público, escuche bien, estruendo público de un conjunto de personas o de una multitud. También habla de una voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo. Multitud que reclama o demanda o exige algo. Yo te pregunto, ¿Rosario puede entrar en un clamor? ¿El que no conoce puede entrar en un clamor? Si no conoce a Dios. Mi hermanos, hay un llamado para la iglesia. Yo lo sentí ya en esta semana. Le decía a los hermanos de la intercesión. Desde el martes sentí que la iglesia tiene que volver a un clamor a Dios. Por nuestra nación, por nuestros barrios, por nuestra ciudad. Ellos no pueden clamar porque no entienden, no saben. Pero hay una iglesia. Dios había puesto a Jeremías para que clamara, para que le dijera,
Dios lo había puesto, lo había mandado como punta de lanza para la nación de Israel. Ha padecido un montón Jeremías para tratar de hacer volver al pueblo a una restauración hacia Dios. Le costaba mucho a Jeremías, padeció mucho, su vida peligró por ser profeta de Dios. Pero quiero decirte, hoy no está más Jeremías, pero hay una iglesia que es profética. Hay una iglesia que conoce y que habla de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo, ¿sí? De lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer. Porque usted es un profeta de Dios. Usted sabía. Porque usted está anunciando a Jesucristo, que viene pronto. Y está anunciando y está declarando que la vida de las personas pueden cambiar y ser transformadas. Usted es un profeta. No es un profeta de oficio, pero tiene una palabra profética. Tiene una declaración profética. Y a veces a nosotros nos cuesta. Solamente usamos declaraciones que a veces son más declaraciones, ¿cómo se dice?, emocionales que una palabra de Dios. Sabemos que la mejor palabra profética es más segura, es la palabra de Dios. Profeticemos en el nombre de Jesús, según lo que dice la palabra de Dios. Dios le decía, decirles que clamen. Pero le decía no a la nación, a los caldeos, que fueron y destruyeron y quemaron toda la nación de Israel. Que estaba este hombre Nabucodonosor como jefe, como rey de los caldeos. Le estaba diciendo al pueblo de Israel que conocía a su Dios: tienen que clamar, tienen que buscarme, porque yo les voy a responder. Ustedes van a clamar, van a venir y yo les voy a responder y les voy a mostrar y les daré. Porque dice, he aquí, el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Esto es una palabra también para la iglesia. Mi hermanos, a veces cuando nos separamos de Dios, cuando cometemos algún pecado porque estamos propensos, mi hermano, no se aleje de Dios. Al contrario, tiene que venir a buscarlo más. Porque Dios no es que cierra las puertas. Dios escucha su clamor. Dice, y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron. Y que contra mí se rebelaron. Mi hermano, esto es un Dios de abundancia, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, es un Dios de piedad. Es un Dios que no cierra los oídos a sus hijos. Y sobre todo cuando entramos en intercesión por una nación o por nuestro lugar. Es tiempo, mis hermanos, de entrar en clamor. Si nosotros buscamos en la palabra, vamos a encontrar muchos ejemplos de clamor. Cuando el pueblo de Dios clamó, siempre Dios los escuchó. Desde el principio, desde cuando estuvo el pueblo de Israel como esclavo en Egipto. Fíjese lo que dice en Éxodo capítulo 2, 23 y 24. Así yo no lo busco. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. ¿Y qué pasó? Dios cerró sus oídos y no los quiso escuchar. ¿Dice así? ¿Qué dice? Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hubo una palabra allí de parte de Dios. Hubo una alianza, una palabra que Él dio. ¿A quién? A Abraham, a Isaac y Jacob. Pasaron por generaciones y generaciones.
Y esa palabra se cumplió, ¿sí o no? Y nosotros hemos leído un versículo acá, en Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Toda palabra que Dios ha hablado a nosotros nunca va a caer vacía, se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero también dice en Éxodo capítulo 2, versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una... ¿Sí? No. No. No es. A ver el 9. Me equivoqué. No. 22. 22. Creo que Éxodo 22. 22:7. Bueno. Listo. Vamos a Salmo 3:4. Quería ver la respuesta de Dios al clamor del pueblo de Israel. El Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él, ¿qué dice? ¿Alguna vez te respondió el Señor? Muchas veces. ¿Estás esperando alguna respuesta? Claro que sí. Seguimos esperando respuesta, pero nuestro clamor tiene que permanecer vivo cada día. Desde su monte santo. Salmo 77:1. Fíjense lo que dice. Con mi voz clamé a Dios. ¿Qué dice? Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Y Él, ¿es así tu fe, tu confianza? Mire, podemos seguir leyendo un montón de versículos más. Y en cada clamor hay una respuesta de parte de Dios. Hay una respuesta de parte de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Mi hermano, no clamemos solamente por nuestras necesidades. Clamemos también por la necesidad de nuestra ciudad. Clamemos también por la necesidad de las diferentes familias. Clamemos porque hay una respuesta de parte de Dios. Mi hermano, yo sentí muy fuerte esta palabra en esta semana y sentí en mi espíritu de comprometer a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá? ¿Son iglesias todos? Amén. ¿Son del encuentro? Amén. Domingo que viene, dentro de 7 días, la placita que nosotros tenemos acá, que no tiene nombre, que le vamos a poner el nombre del encuentro, domingo que viene, 7:15, 7:20. Los músicos no, los músicos van a quedar acá, pero voy a convocar a toda la iglesia. Los que pueden y los que no pueden. Porque siempre decimos, bueno, los que pueden. No, los que pueden y los que no pueden. Vamos a convocarnos aquí en la plaza. Vamos a orar al Señor. 15 minutos, 20 minutos y nos venimos para la iglesia. Y sí, pero pastor, esto solo es el principio de algo. Mi hermano, ¿usted quiere respuesta para su tierra, para su nación, para su ciudad, para su casa, para la iglesia? Tenemos que clamar. Porque el clamor, según lo que decía el diccionario, estruendo público de un conjunto de personas o una multitud. Mi hermano, estamos cansados de ver gente gritando en las calles por cualquier situación. Nosotros no vamos a hacer piquete, sino vamos a clamar a Dios. ¿Por quiénes? Por los que están alrededor nuestro, por nuestro barrio, por nuestra nación, por nuestra ciudad. Hay respuesta en el clamor. Necesitamos que Dios nos conteste. Necesitamos respuesta, mi hermano. No nos podemos quedar tranquilos. Total, a mí no me tocó. Pero Dios nos ha puesto como intercesores en este tiempo, como una iglesia profética. Señor le dijo, decile que clamen a mí, que yo les voy a responder. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos clamando? ¿A quién estamos clamando?
¿Cuál es nuestra voz desde lo más profundo? ¿Es una voz de necesidad? ¿Es una voz de angustia? ¿Es una voz de aflicción? Hermano, transformémoslo en un clamor a Dios en este tiempo. Yo quiero que la iglesia me acompañe. Yo no se lo había compartido a ninguno de los hermanos del ministerio. Quería en esta noche, después de esta palabra, compartirla. Y así como Dios ha contestado a su nación, también nos va a contestar a nosotros. Quizás no estamos en pecado, pero hay una tierra, la tierra que estamos pisando, la tierra que estamos andando, es una tierra que el pecado abunda, que la desobediencia a Dios, que los asesinatos, que esto y que el otro. Tenemos que clamar. Yo voy a hacer un listadito por el cual vamos a clamar. Para que Dios, uno de los puntos que más a mí me inquieta, es para que el diablo suelte a las familias. Las tiene atadas para que no escuche la palabra. Las tiene atada. Y uno de los clamores es decir, Dios, oramos para que el diablo suelte la familia. Suelte los hogares que están atados. Y eso es uno de los mayores clamores. Y usted ya desde esta noche puede empezar a clamar. Ya desde esta noche empezar a orar con una dirección para que Dios responda. Y dice acá, y te enseñaré cosas grandes. ¿Saben qué? Las cosas grandes son esas cosas poderosas que Dios hace, portentosas, milagrosas, sobrenaturales. Yo las quiero ver en esta casa. Yo las quiero ver en su vida. Yo la quiero ver en el barrio. Dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía nosotros no conocemos, que todavía no hemos participado, que todavía nosotros no nos has vislumbrado. A veces solamente, mi hermano, nos acostumbramos a los testimonios que escuchamos acá, que son buenos, gloria a Dios. Pero yo quiero escuchar testimonios sobrenaturales, de sanaciones, de milagros poderosos, cosas que digamos, wow, las cosas que hace Dios. Yo quiero que Dios nos mueva en este tiempo y nos saque del lugar a empezar a ver cosas poderosas y grandes para su pueblo, para nuestra nación, para Rosario. Yo lo quiero comprometer. Yo quiero ver jóvenes, quiero ver adolescentes, quiero ver niños, quiero ver familias que entran de la mano, mi hermano. Ese es mi sueño. No pretendo otra cosa. Pretendo ver gente entrar, llegado a los pies de Cristo, consagrados, humillados, y que Dios restaure hogares. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Cuando nosotros quitamos o sacamos de los, ¿cómo se llama? A veces los lugares de privilegio de nuestras oraciones, lo ponemos abajo y ponemos arriba la necesidad de la gente. Dios comienza a obrar en nuestra vida sin pedirlo. Ya una vez lo dije esto. Sin que nosotros pidamos, el Señor contesta. ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando de los demás. Mi hermano, yo le invito en esta noche a comenzar un tiempo nuevo como iglesia, un tiempo de clamor, un tiempo de búsqueda. Amén. Yo le pido que se ponga de pie en esta noche.